Bogotá, ahí donde la ven, se está convirtiendo en un centro de efervescencia cultural pues muy interesante, que está ofreciendo cosas que antes pues no pasaban por Bogotá. En esta ocasión la noticia es que la gran artista, cantante y poeta, la conocida como la madrina del punk, Patti Smith, vino a Colombia a presentarse. Y no vino propiamente con su banda de rock, a cantar las canciones que la han hecho famosa y que son canciones de culto para los amantes de rock, como sucede con Gloria o Dancing. Su banda de rock tradicional. Patti Smith, la madrina del punk, vino a Bogotá a presentar un proyecto nuevo, Correspondences, que es el resultado de una colaboración de más de 10 años que ella está haciendo con un colectivo franco-alemán, The Soundwalk Collective. La obra de ese colectivo, que es Correspondences, es una polifonía de imágenes, de música, de poesía, que retoma eventos que cambiaron y marcaron el mundo. Porque en el fondo, Patti Smith sigue siendo esa misma artista que utilizó la música para que el mundo supiera que las cosas no estaban bien. Ella, casi a sus 80 años, es una de las artistas más integrales que puede uno encontrar hoy. No solamente es una poeta, sino que es una exitosa escritora. En el 2010 ganó uno de los premios literarios más importantes de Estados Unidos, el National Book Award, por sus memorias, Just Kids, en donde cuenta más bien, su profunda relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe y su evolución de la obra de Mapplethorpe. Más que una activista, Patti Smith es una gran intelectual que se resiste a ser absorbida por las fuerzas convencionales que mueven el mundo. Es ya conocida su posición dura en contra de la guerra de Irak. Ha repudiado la violencia contra las mujeres y los niños y ha sido muy crítica con la manera como esa violencia se ha instalado en la sociedad americana. Ha cuestionado la política de Washington en el conflicto palestino-israelí y también fustigó al gobierno chileno en la manera violenta con que enfrentó el estallido social que se produjo en ese país en el 2019. Y escribió en ese entonces este poema que ella misma publicó en su Instagram. Esto es el reino del coraje, el reino de la convicción, el reino de la unidad. 1 millón de personas en Santiago de Chile llamando a la igualdad. Junto con este colectivo de Soundwalk Collective, sino que escogió a Bogotá para hacer la premier mundial de este nuevo proyecto. Y todo porque encontró en el nuevo Centro Nacional de las Artes, que hace poco se inauguró, las condiciones necesarias para hacer este lanzamiento. Ellos necesitaban un lugar que fuera no solamente un teatro, sino un museo. Y eso fue lo que encontraron en el Centro Nacional de las Artes. ¿Cómo fue que este colectivo del Soundwalk Collective y Patti Smith tuvieron conocimiento de que en Colombia, Bogotá, se estaba abriendo este Centro Nacional de las Artes? ¿Por qué terminó Patti Smith y su colectivo haciendo el lanzamiento mundial de esta instalación polifónica? Todo comenzó por las ganas de tomarse una cerveza.
Santiago Gardiazabal, que es un promotor cultural muy conocido de Colombia, estaba en París y supo que un amigo suyo, pianista, estaba en el centro Georges Pompidou, precisamente viendo la exposición del Soundwalk Collective y Patti Smith, que presentaban en ese centro cultural tan importante de París. Esa exposición se llamaba Evidence y era un montaje visual sobre la obra de 3 poetas franceses, Arthur Rimbaud, Antonin Artaud y René Dumas. Por cosas fortuitas, Santiago Gardiazabal fue invitado a asistir al otro día a ver la exposición. Y ahí comenzó esta historia. In a room like any other, in a room like no other, in this solitary Estaba en París hace unos meses, en octubre, y justamente vi por cuestiones de Instagram o algo así que un amigo pianista colombiano que se llama Ricardo Gallo estaba en París y había puesto una foto que estaba ahí cerca del Pompidou, y justo yo estaba fuera del Pompidou y le escribí que si nos tomábamos una cerveza. Nos encontramos, tomamos una cerveza y me dijo estaba adentro en la exposición de Patti Smith. Y le dije, qué maravilla, ¿y cómo supiste? Y me dijo, no, hay un percusionista mexicano que se llama Diego Espinosa que está tocando con ella porque además hay 2 conciertos y no sé qué. Y dije, bueno, qué chévere, sigamos tomando cerveza. Y finalmente llegó Diego y hablamos un rato y nos contó un poco de la exposición y me invitó a ir al otro día. Entonces fui a estar a la exposición que estrenaron en octubre justamente, se llamaba Evidence. Y mientras tanto había tenido múltiples conversaciones con Iván y todo el equipo creativo acá del Centro Nacional de las Artes, porque desde mi agencia Nova Advetera pues siempre generamos contenidos para diferentes teatros en Colombia, y exposiciones y conciertos, sobre todo como en más músicas de vanguardia y esta intersección entre las artes. Entonces ahí, el día que fuimos a la exposición, Diego casi que me entró, por decirlo así, aunque era un poco raro porque igual se podía entrar, valía como 5 euros la exposición, pero él me entró como con gran pompa, pero me dejó ahí, me dijo, sigue, y yo me quedé ahí un poco solo, vi el inicio de la exposición muy especial y vi a un tipo muy alto parado ahí, y yo había leído un poco sobre este colectivo, Soundwalk Collective, y había visto que habían hecho mucha experimentación con el paisaje sonoro, la grabación de paisajes sonoros, sobre todo con un micrófono que se llama que es una cabeza binaural y graba un poco, como que emula la forma en la que nosotros escuchamos. Entonces yo tenía ganas solo de preguntarle de este instrumento, de este micrófono y de su trabajo con el micrófono, pero nunca pensé, no alcancé a atar rápidamente los cabos. Me le presenté, hablamos un rato en francés y Estefan fue muy amable y me dijo, ¿eres de Colombia? Sí, siempre he querido ir a Colombia. Yo le dije, pues ven. Ahí creo que mismo le escribí un mensaje a Iván y le dije, bueno, está esto que es increíble. Me dijo, dale, averigua. Entonces entré a la exposición, vi una exposición maravillosa, como tú dices, destinada a 3 poetas franceses, que cada uno tuvo un propio exilio, que eran a Antonin Artaud, que hizo un trabajo especial en México con los tarahumaras, el insigne poeta francés Arthur Rimbaud, que estuvo en un viaje muy especial por África y Etiopía después de su edad de escritor, por decirlo así, y René Dumas, que había escrito El Monte Análogo, que es una obra muy especial, y que ellos habían ido como a cubrir esos espacios. Y estuvimos en la exposición, había obras de Antonin Artaud originales, las fotos de Man Ray, había cosas hermosísimas hechas por Patti Smith sobre dibujos de ella, que había retratado a estos artistas en los años 70 también. Le habían pedido el préstamo al Pompidou y al MoMA, etc. Una exposición muy bonita. Pero había unas cosas, por ejemplo, que tenían peyote vivo, tenían unas plantas de peyote vivo que tenían unas luces de UV y no sé qué. Entonces lo primero que pensamos fue, qué maravilla poder traer esta obra a Colombia, pero después empezamos a pensar y dijimos como que pareciera como traer agua al río, ¿no? Es un poco como, ¿cómo nos vamos a poner a pagar para que venga tierra tarahumara de un museo francés haciendo 67,000 papeles para Colombia? Es decir, no, pues no tenía como realmente muchísimo sentido. O una tierra etíope que parecía
pues tierra de Villa de Leyva, ¿sí? Entonces dijimos como no, sería maravilloso, y eso empezó a generar una primera conversación con el colectivo, desde mi trabajo, siempre coordinados con el CNA. Y cuando yo les comenté a ellos como que todavía no entendían qué es eso, es un teatro, pero es un museo, pero qué es realmente. Entonces se explicaba que claro, que era el Teatro Colón, el teatro más importante de Colombia, pero que al mismo tiempo tenía un museo detrás, pero que ese museo realmente no era un museo, sino un centro nacional, y que era un centro nacional de la creatividad y de los artes, y que estaba abierto para todo el mundo, y que se estaba estrenando, y que queríamos tenerlos. O sea, como que eso les empezó a abrir mucho el foco, mucho el horizonte, y empezaron a decir como, bueno, pero entonces podría ser algo más creativo. Claro, listo, bueno, perfecto. Yo tuve otro viaje porque me invitaron a Dinamarca, a Copenhague, a un festival, y en ese viaje pues aproveché para estar en diferentes lugares en Francia y en Alemania. Quería encontrarme con ellos en Berlín para seguir adelante con la dinámica de la exposición. Y terminé yendo con ellos a Ibiza y empezamos a trabajar ahí en la casa de Stephanie, en el estudio de ellos, siempre comunicándome con Iván y diciéndole cuán cerca estábamos de hacer una premier mundial, porque realmente se las estaban peleando el MoMA, el MoCA, o sea, todos los grandes museos querían esto, porque en el Pompidou tuvieron que tener 3 meses más de apertura para la gente, porque la exposición no cabía una persona, ¿no? Ya por eso entendí que Diego había hecho realmente un buen trabajo con conseguirme la entrada, si costara 5 euros para que yo pudiera entrar, porque es que realmente no se conseguían las entradas, estaban agotadas a 3 meses. Pero ahí jugó un factor muy importante, que era esta congruencia de tener un museo que tiene un teatro, y que no es como cualquier teatro, sino que tiene este teatro, sí, que tiene esta sala experimental donde justamente habíamos hecho la curaduría de Brian Eno, y que estaba en el lugar. Entonces, cuando yo les propuse, tenemos un lugar en el que tenemos una exposición de Brian Eno, se va a acabar el 20 de julio, que es el día de la fiesta nacional. Al mismo tiempo tenemos este teatro pequeñito, muy íntimo, porque a no le gusta dar este tipo de recitales performáticos en espacios más grandes. Tenemos todo, está ahí, y estamos haciendo un esfuerzo mancomunal para lograr hacer esto posible. El Iván del que habla Santiago Gardiazabal es Iván Benavides, un reconocido gestor cultural con varios proyectos artísticos y audiovisuales a sus espaldas, y que es el actual director del Centro Nacional de las Artes. Él, de inmediato, cuando supo que había la posibilidad de traer a Patti Smith, empezó a pedalear el proyecto. Y todo porque para él Patti Smith era la artista perfecta que interpretaba la razón de ser de este nuevo Centro Nacional de las Artes, que muchos colombianos ni siquiera conocen. En el Centro Nacional de las Artes de la Zapata nos pusimos como una narrativa, un sueño o una misionalidad que tiene que ver con, más allá de ser solamente un espacio vitrina, que sea un lugar de encuentro, de diálogo y creación en diálogo con nuestros territorios y con el mundo. Y dentro decíamos, vamos a ir a lo más profundo de nuestros territorios y a lo más importante del mundo. Y creo que la figura de Patti Smith es una figura relevante en el siglo XX, en el siglo XXI, y más en el presente actual. Patti Smith es una artista que yo diría que es una poeta en el sentido más amplio de la palabra, y tiene algo que uno a veces nostalgia, es los artistas que son capaces de herirte, de conmoverte, de generar, de transformarte. Y Patti Smith en este momento está completamente con los temas actuales, tiene tanto de intimidad como de preguntarse sobre el cambio climático, sobre las guerras, sobre las culturas primigenias, sobre los íconos de la poesía también, y conmueve. Creo que tiene una capacidad de conmover que se ha perdido mucho en estos medios, en ahora en que nos está mandando como el dataísmo, el último hit, y la euforia y el like. Creo que es una lección grande. Logramos hacer esta entrevista finalmente con Patti Smith, que buscamos de verdad como si fuera la rockstar que es. Y la logramos. Fuimos hasta lo que ella llama
The Opera House, que es el Teatro Colón. Y estuvimos con ella también en lo que ella llama el museo, que es el Centro Nacional de las Artes. Finalmente terminamos en el segundo piso del Hotel Ópera. Y allí hicimos esta entrevista. Y como aquí en el fondo también queremos hacer nuestro performance, hemos decidido que vamos a traer una actriz como Camila Zárate para que sea la voz de Patti Smith, quien desafortunadamente no habla español. La vamos a ir en inglés, el idioma que ella adora y en el que escribe sus poemas y en el que escribe sus canciones. Pero en español la vamos a oír en la voz de Camila Zárate. Anoche usted presentó su nueva obra, su nuevo performance, si se puede decir, con este colectivo de Soundwalk Collective, con el que viene usted trabajando hace más de 10 años. Es un estreno, además, mundial de esta obra que comienza en Bogotá, porque usted escogió Bogotá. Pero, ¿cómo le fue? ¿Cuál fue el feeling de ese público que llegó, además, y llenó el Teatro Colón? Y que ella insiste en que se quiere llevar como ese momento para otros lados donde llegue. Working with Soundwalk Collective is very rewarding for me because I can go back to my roots, which is poetry, but I still am able within the performance of poetry and narrative, to have, sometimes very strong moments, as strong as any, for me, a rock performance. Like within the Pasolini piece, very strong. I felt strong. I didn't feel any different than doing a rock and roll song. Este trabajo con Soundwalk Collective ha sido muy satisfactorio porque aunque he podido hacer performance de muchas formas, esto me conecta con mi esencia, que es la poesía. Y de todas formas, esa narrativa me permite llegar a momentos fuertes que son parecidos a cuando hago rock. Como por ejemplo con la pieza de Pasolini, no sentí ninguna diferencia cuando hago un concierto de rock. But we were invited to come to Bogota as Soundwalk Collective, and by the museum, and I didn't know what to expect in terms of reception, because I know that some of these pieces are difficult. I only speak English, and but the welcoming I have had since the moment I stepped on the soil of Bogota has been astonishing. The people have been beautiful, kind, helpful, making me feel, that I had instant friends. Fuimos invitados a Bogotá con el Soundwalk Collective por el Centro Cultural de las Artes de Bogotá y no sabía cómo iban a recibir este proyecto, que es difícil de entender, entre otras porque yo solo hablo inglés. No obstante, desde que aterricé en Bogotá, la manera como han recibido esta obra, que no es un concierto sino un performance y que tiene piezas complicadas de digerir, ha sido impresionante. And the concert last night, it's really a performance, not really a concert. But we have already performed. The exhibition is a premiere. It's the debut of this exhibition before it goes out into the world. It begins in Bogota. But the performance we have done in 4 or 5 places. But last night was like no other place. And it was an emotionally charged room. The acoustics in this beautiful opera house were perfect. A pesar de que esta obra se ha presentado en varias oportunidades en sitios distintos, fue realmente anoche cuando se presentó al mundo. El ambiente que se percibía en la sala estuvo cargado de emociones y sentimientos. Todo terminó siendo íntimo y perfecto debido a la buena acústica del Opera House, que fue muy buena, que es como Patti Smith llama al Teatro Colón. But the people brought with them it felt like unconditional love
They seemed open to whatever we were doing, whether it was poetry or a lullaby or something stronger. And I felt it inspired me on another level. I really feel like last night we stepped up in terms of this particular performance to another level, which I will stay on. So in other words, this might seem abstract, but the next place I go, I will take the energy of Bogota with me. I won't forget what I learned during the performance and what I sensed and felt from the people. And I can keep that within me when I go to somewhere in the future. So it was very meaningful to me. Además se sentía de una manera muy especial. El auditorio parecía estar abierto a todo lo que se les proponía, ya fuera poesía, canciones de cuna o sensaciones más fuertes, y sentí como si me estuvieran ofreciendo un amor incondicional. Yo creo que lo de anoche nos permitió ascender un nivel más en nuestro performance y quiero quedarme con esa energía para poder llevarla a los demás lugares donde nos presentemos. Fue muy especial para mí. En este performance que usted, Soundwalk, ha decidido presentar como primicia mundial en Colombia, en Bogotá, toca temas muy importantes, entre ellos el tema del calentamiento global, que es un gran desafío que ya no se está volviendo una cosa del futuro, sino que se está volviendo una cosa del presente. Y eso es evidente en esta obra que usted ha presentado con su colectivo. ¿Cuál es su posición frente al calentamiento global y frente a lo que está pasando en materia de políticas de los estados que son los que más están contribuyendo a el calentamiento global? I'm terrified. I'm terrified for the future, for my children. I'm terrified for the children of the world and its people. I'm terrified for the people of Algeria, in Greece, in Canada. The wildfires. It's destroyed 24 million acres, and in Florida, the ocean is in Fahrenheit 100, which has never been recorded on the earth before. Why I am also terrified is my son, who is 41. He was never, my daughter is a climate change activist, and so she's very aware of these things. My son, not so usually aware. Me aterra el futuro de mis hijos. Me aterra por todos los niños de este mundo y su gente. Los incendios en Grecia, Canadá, Argelia han destruido miles de hectáreas y el mar de la Florida registra unas temperaturas de 37 grados centígrados, cifra que jamás había sido registrada en la historia. También me aterra mi hijo que tiene 41 años y no es consciente del calentamiento global, contrario a mi hija que sí lo es. Ella es activista. All this morning he texted me things that are happening in our world. They are saying that the state of Texas in America might not be inhabitable if it keeps going. People are dying because it's so hot, and drought everywhere. My son said to me, on the news today in America, it was mainstream news, which means it's not just, the left reporting about the climate change or eccentric people or artists. Now, the mainstream is talking about it being real. Donald Trump said it was just a bunch of conspiracy by liberals, and people were believing that. The same people that were believing it are now reporting that it's happening, which my son said to me, Mom, if the mainstream is reporting it, then things are even worse than we know, because usually the mainstream ignores it. And it's painful for me because this has been a concern of mine since I was a child, not just lately or in the last 10 years. Very concerned about our environment and the changes. I'm 76 years old, and the ocean, as I remember it at 7, was already 20 years ago not the same ocean. It's not the same abundance
I lived in a southern part of New Jersey, which is by the sea, near the sea. When I was a child, you could walk out into the ocean with a pail and have clams, oysters, mussels, just because they were all filled. And now you can't find anything. You could smell the salt so strong that it stung your nose. Mi hijo, que no es consciente, estuvo mandándome mensajes de texto sobre la situación que vive hoy Texas, que probablemente no sea habitable en un futuro si la temperatura sigue aumentando. Él me estaba diciendo que un tema como el calentamiento global, que no hacía parte de la agenda de los medios tradicionales, ahora está copando todos los espacios, a pesar de que Donald Trump dijo que todos los temores del calentamiento eran producto de una manada de conspiretas liberales. Las personas que negaron que esto iba a suceder son hoy las mismas que hoy están reportando estas noticias. También para mí ha sido doloroso, pues crecí con una preocupación por el medio ambiente. Hoy tengo 76 años y el océano que recuerdo de cuando era niña hoy no es el mismo. I feel two things, very sad, but also frightened, but not frightened in a way that I'll cower. Frightened that makes me want to fight even harder or use my voice as loud as possible. And because if we don't reset ourselves as a planet, we're in deep crisis. And, people say, well, can't artists change things? No, artists can inspire things. Artists have their role, I believe. Just as politicians or doctors, we have our role. But it's the people who make change. The people. Governments, corporations are failing us, totally failing us. It's only the people by their numbers, not by the thousands or hundreds of thousands, but the millions to make change. Estoy asustada pero no acobardada. El miedo que siento me da impulso para luchar más y alzar mi voz. Y claro, la gente dice, ¿pueden los artistas cambiar las cosas? No, los artistas deben inspirar, ese debe ser su rol. Así como los políticos, los doctores tienen el suyo, las únicas que deben hacer los cambios son las personas. Hablando de cambios, ¿usted qué opina sobre lo que está sucediendo en su país, en los Estados Unidos, en materia de democracia? ¿Hay la posibilidad de que vuelva a terminar reeligiéndose el expresidente Donald Trump? ¿Le gusta esa idea? Well, I mean, this is terrible. It's a trend where the same in Israel, you have a president who's been corrupt, who's being tried for corruption, and how is he going to battle that? By changing the way the people are tried or taking a bigger hold on the government. And Trump is the same. They don't care about democracy. Neither one cares about democracy or the future of a democratic, free nation. They care about themselves almost as kings, and or dictators. Trump admires dictators. That's the kind of men he thinks, are great men. And it's terrifying, really, to think that this man who has done so many bad things, who has been impeached twice, who has lied and continues to lie. He does nothing but lie. He has been a bad influence on the whole world. To imagine him president again of my country, I'm not only ashamed, but then also again frightened, because if he gets in again, he's already been able to do whatever he wants. He's gotten away with every conceivable crime. He doesn't pay taxes. No other person in history running for president has done as many bad things as him. So what will it mean? A lack of a moral vest, a lack of moral fiber, a lack of empathy, a lack of, and also danger to our democratic process. So it's just like you look at our climate crisis and the crisis of these extreme right-wing people taking over one government after another. Hungary,
Urbano. And it's just, so I'm not very articulate politically. You're asking me political questions. I'm not. I'm really an artist, but I'm a human being. I'm a humanist, and I have common sense. I've lived for a long time, and you can see what's happening in front of you. Bueno, yo pienso que eso sería terrible. A Trump no le importa la democracia. A él y a otros solo les importa lo de ellos porque se comportan como reyes y dictadores. Trump admira a los dictadores. Esa es la clase de líderes que él considera admirables. Y esto también es aterrador. Pensar que este hombre ha sido acusado 2 veces, que ha mentido de manera continua, que ha sido una mala influencia en el mundo. Solo imaginarme que pueda ser el presidente de mi país me hace sentir no solo avergonzada, sino de nuevo asustada. Se ha salido con la suya a pesar de que ha cometido toda clase de crímenes. No paga impuestos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que hay carencia en el país de principios, de fibra moral, falta de empatía, que pone en peligro nuestro proceso democrático. No soy muy articulada para hablar de política. Usted me hace estas preguntas, pero soy en realidad un artista, un ser humano, una humanista que tiene sentido común. Pero usted es evidentemente una artista integral. ¿Le molesta que le digan que usted también es activista? I think that all people should be activists in small ways, big ways. Greta Thunberg, she's a true activist. There are people who have given their life to activism, and I serve them. I'm an artist. I have not given my life to activism. I've given my life to art, but activism is a part of what I do. So the only reason I don't like to be called an activist is because I don't think I deserve it. I think that I do whatever I can, I do my part, but I haven't given the greatest part of me. So I was born to be an artist, that is my calling, but I'm also a mother, a human being, and I see what's happening, and I try to use whatever voice I have or whatever influence I have to make people aware of what's happening in our world. Bueno, pienso que todos debemos ser activistas de alguna forma. Yo no lo soy. Greta Thunberg, por ejemplo, es una verdadera activista. Hay mucha gente que ha dado su vida por el activismo y yo les sirvo. Soy un artista. No he dado mi vida al activismo, yo le doy mi vida al arte. Pero el activismo es una parte de lo que hago y la única razón por la que no quiero que me llamen activista es porque creo que no lo merezco. Hago lo que puedo, es una gran parte de lo que hago. De todas formas, soy madre y un ser humano e intento hacerle ver a la gente lo que está sucediendo en nuestro mundo. ¿Cómo le ha servido, si es que le ha servido, para perfilar su trabajo de poeta, sus años con el Soundwalk Collective? ¿Cómo es que una poeta, artista, pero sobre todo poeta, logra entrar en un diálogo con otros artistas, como ocurre con Stefan Krasniansky, que es la persona que la está acompañando incluso aquí, en Bogotá, y quien también quería venir a la capital de este país, a conocerla por primera vez? Well, what's great is I started as a performer, as a poet. I evolved with some music and then more music, and we evolved into a rock and roll band, but a sort of a not the typical rock and roll band. We still have always been poetry based, and but rock and roll still has its not limitations, but it has its structure. And part of the structure, it's a communal work and a collaboration with musicians who are not necessarily poets or concerned with the same things I'm concerned with. And so it has its beauty and it has its excitement and a great way to communicate with many people. But I have, for the things that I sometimes want to say and to go further into the realm of language, it has its, I hate to use the word limitations, but in some ways it has its limitations. Yeah. With Soundwalk, I can go anywhere. I can take any subject matter I want. Like all of the pieces that we did last night,
I improvised or wrote them all, every word. And the subjects, which are so far-ranging from Medea to the death of Pasolini, to the Peter Kropotkin and anarchy, and all of these climate change, and these are things that are difficult to communicate through song. Also, I'm not a pop songwriter. I don't have that gift. Some people, like say Michael Stipe in REM, he knew how in a song, or Bono or someone, they know how in a song to make a strong political statement or artistic statement within a great pop song. I don't know how to do that. I've maybe done one or two, but so I'm freed of the restrictions of trying to write that kind of song. I can express myself the way I wish. Also, I'm working, my collaborator, Stefan, who you met for a moment. Yeah. He and I have a very similar mind. He's even more well-read than me. He speaks, many languages. He's read more philosophy, a lot of areas that I'm weak in. He's very strong in, and political philosophy, but he's also deeply embedded in the arts. So I have a like mind. So when we're doing, if I say to him, yes, I want to do something about Medea, he goes to the Black Sea. He goes to Georgia. He finds things in her country, sounds of her country, artifacts of her country, brings it all back and makes a soundtrack for me that within it is the sort of the soul of the musical soul of Medea. He puts it on, and after I study and read many books, and I just step up to the microphone and I improvise a piece. Wow. And I'm able to do that because our minds, I have his mind to channel. I have all of the history that I've read and whatever is embedded in the sound. And I've done similar things with my band for longer pieces like Radio Baghdad, which was our protest against Warner. Yes, the so-called shock and awe, the terrible bombing of Iraq. But these things are done very seldom, maybe one every few years, where Stefan and I, that's how we work. That's how we work. Bueno, lo que es grandioso es que comencé como poeta. He evolucionado con algo de música y más música, y luego evolucionamos como una banda de rock, no como una típica banda de rock and roll. Mi base siempre ha sido la poesía, pero el rock, aunque tiene su propia estructura, no tiene límites. El trabajo en equipo y la colaboración con artistas que no necesariamente son poetas o tienen interés en las mismas cosas que yo, hacen parte de esta estructura. Esto también tiene su belleza y emoción propia y es una gran forma de comunicarse con otras personas. Yo exploro los dominios del lenguaje para ir más lejos en lo que quiero decir. No me gusta usar la palabra limitaciones, pero de alguna manera tiene unos límites. Con el trabajo sonoro puedo ir donde sea y decir lo que quiera, como las piezas de anoche. Cada palabra la improvisé o la escribí yo. Hay temas que tienen un rango más amplio, desde Medea hasta la muerte de Pasolini, pasando por las creadas por Peter Kropotkin, a la anarquía del cambio climático. Todo eso es complejo de comunicar en una canción. No tengo la habilidad de escribir pop como Bono o el vocalista de R.E.M., que pueden crear canciones con tinte político y artístico. Al final será una increíble canción pop. No puedo expresarme de la forma que quisiera. Es por eso que hago colaboraciones con Stefan. Pensamos parecido. Su bagaje filosófico e idiomático y político me trae nuevas experiencias. Él viaja, trae nuevos sonidos que luego grabamos juntos. Él es el alma de obras como Medea. Luego improvisamos sobre estas piezas y su mente funciona para mí como un canal, como en Radio Baghdad, que fue una protesta en contra de los terribles bombardeos en Irak.
Estas cosas son hechas de vez en cuando, así es como trabajamos. Yeah, we have no limitations. Also, we don't have anyone expecting anything out of us. We're completely independent. And it's also why it's beautiful to do performances like in an opera house and have work in a museum, because they're structured for complex things and for new things. An opera house, what is the history of opera houses? Operas are sometimes the most obscure or the most complex and musically and the librettos. And so playing in these opera houses, you have the ghosts of many, many performances that are equally or more complex. So I'm thrilled to play in opera houses. And you can't really have a rock and roll band in an opera house because the sound would be terrible. And but I love these places. I said to the director of the opera house, couldn't I take this opera house and take it home to New York? I would take the whole opera house to New York and make it my opera house, and I would only perform. Oh sí, no tenemos limitaciones. Nadie espera nada de nosotros. Somos completamente independientes. Y es por esto la belleza de hacer performances en lugares como el Teatro Colón o en un museo. Las óperas a veces pueden ser los sitios más oscuros y complicados, y tocar en estos santuarios puede tener los fantasmas de los espectáculos que fueron iguales o más complejos. Entonces estoy honrada de presentarme en el Teatro Colón, pues no puedes tener una banda de rock en este tipo de escenarios, pues sonaría horrible. ¿Es posible que me lleve el Teatro Colón para Nueva York? Lo haría a mi casa y solo me presentaría ahí. That would be my dream. I take Bogota, sorry, or I don't really want to steal Bogota's opera house, but if I had a little opera house like that, perfect, it's so perfect and beautiful and the sound is so beautiful. If I had that in New York, I would make everyone come to me and just see me in like Patty's Opera House. Ese sería mi sueño. Me llevaría a Bogotá. No es que me la quiera robar, pero si pudiera tener un pequeño teatro propio como el Teatro Colón sería perfecto. El sonido es hermoso. Me encantaría tenerlo en Nueva York. Invitaría a todo el mundo solamente a verme a mí. Aquí contamos en este podcast cómo la llegada de Patti Smith y de el colectivo de Soundwalk Collective tuvo que ver con una obra que ustedes estaban presentando en París hace tiempo, en el Centro Pompidou de París. La obra se llamaba Evidence. ¿Qué relación tiene Evidence con lo que se está haciendo hoy en Correspondences? Well, we were just beginning our friendship. We did Nico first, and then we did Rimbaud, then Artaud, then Dumas. We always did other people's work. And he would go, like he went to the sacred mountains of India to get sounds for the Dumas. He went to the caves of Mexico and the mountains to get all kinds of sounds for Artaud. He went to Ethiopia to get the work for Rimbaud. But when we were done that, we wanted to keep working, and we decided instead of doing other people's work, it would be original. And so we began to do our own work. I think the first one might have been Chernobyl, for the children of Chernobyl. And because I was very deeply moved about how this nuclear accident killed all of the forests, and now they're growing back, and there's fruit, and beautiful fruit, but you can't eat it because it's radioactive. And what a metaphor for our times, that you have all this beautiful trees and fruit, but you can't touch them and can't eat them. But also so many children in that area were stricken from the radiation with cancer, and many of them died. So I wanted to do something remembering those children. And that was our first thing that we did. And what did Stefan do? He went to Chernobyl. Wow. He went to Chernobyl. He had a hazmat suit back then because he's part Russian. He was able to get clearance to go into Chernobyl
only for 24 hours because there's so much radiation. And he even taped inside the reactor. He made all the sounds, and any children playing in the area, he taped them playing, their sounds of children, the birds, everything. And so each thing we've done, we did one for Andrei Rublev. I befriended the son of Tarkovsky, who gave us some footage for it. I've seen it. And then also Stefan. Both of us have been in Russia and visited Andrei Rublev's monastery and where he painted. So Stefan got all kinds of sounds and the bells, the tremendous bells there, and so many things. Also, for the children of Chernobyl, I wrote a little song for them. Stefan went to St. Petersburg and visited a conductor who translated my little song. Rimbaud, Artaud, Dumas. Bueno, estábamos empezando nuestra amistad. Con el colectivo comenzamos a tomar su trabajo y el de otras personas. Como cuando fuimos a las montañas sagradas de la India para tomar los sonidos de Dumas. Luego Nico fue a las cuevas de las montañas de México para obtener los sonidos de Artaud. Luego viajó a Etiopía para obtener los sonidos de Rimbaud. Fue cuando terminamos que nos dimos cuenta de que no queríamos seguir tomando el trabajo de otros y así empezamos a hacer cosas originales. Creo que nuestro primer trabajo fue Chernobyl para los niños de Chernobyl. La verdad, siempre he vivido impactada con ese accidente nuclear que destruyó los bosques que nunca volverán a crecer, así como los árboles que tienen deliciosas frutas que no puedes comer porque son radioactivas. Eso es una metáfora que hace referencia al día de hoy donde no puedes comer o tocar muchos frutos de los árboles. También hay niños que se vieron afectados por la radiación y que tuvieron cáncer o murieron. Quería hacer algo para recordar a esos niños. Stefan viajó a Chernobyl, se puso un traje especial de protección y gracias a que es parte ruso obtuvo los permisos para entrar a Chernobyl. Entró al reactor y pudo grabar los sonidos internos y de los niños que jugaban cerca del área, así como de aves y otros sonidos ambientales. Asimismo pudimos hacer una pieza para Andrei Rublev, quien es el hijo de Tarkovsky, quien nos dio material para trabajar. Ambos viajamos a Rusia, visitamos el monasterio donde pintó Rublev, grabamos toda clase de sonidos, también para los niños de Chernobyl. Escribimos una canción. Stefan viajó a San Petersburgo y pudo traducirla para que un coro de Rusia la cantara. Dice algo como esto. Where it goes, all the birds were singing on the night they slept, about the little children sleeping for 1,000 years. Wow. He played it for him, he translated it, and had a boys' choir sing it in Russian. Wow. So on the recording, it's not in the performance, but on the recording are little Russian children singing the lullaby that I sang last night in the performance. At the end of Chernobyl, I sing a little lullaby for the children. And so that's the kind of work. You can't do that. With the rock band, you're doing other exciting things. You're touring, you're going to 50 cities. It's exciting work. It's exciting to, go to Rio and play for 100,000 people, or wherever you go, or Glastonbury for another 150,000 people. Or for 1,000, it doesn't matter. And so many young people, yes, it's exciting work and I'm very grateful, but I'm also 76 years old. And it's time, physically, I have to transition into other ways that are strong to carry on my work. I have some, that word again, I'm limited, a little more limited physically. I've always been clumsy. Now, at my age, I'm more clumsy on the stage with all kinds of chords. I don't have the same mobility that I did when I was young. Also, I don't have dark hair. But it's just also, who knows how long you have your voice. So You have your voice intact. How amazing your voice. I've tried to take care of it. It helps if you don't drink or smoke. Yeah, no? Yeah.
And you've never done that? No. Well, I mean, when I was young, I smoked a little pot in 1974, you know. I can't really smoke because I have a bronchial condition. When I was young, I thought it was really cool, like French actresses, to have a cigarette. So I would buy a little pack of French cigarettes and just light them and walk. And so you see all these pictures of me in the 70s, and I have a cigarette, but I couldn't smoke it. And Robert Mapplethorpe used to make fun of me, and he'd say, "Patty, you're a fake smoker." And I'd say, "Well, I'm not. I'm just being in a French movie, that's all." Aunque esto quedó en la grabación, no está en el performance, así que al final del show canto esta canción de cuna para ellos. Esa es la clase de trabajo que no puedes hacer con una banda de rock. Tengo 76 años. He hecho una transición para seguir con mi trabajo, aunque tengo limitaciones físicas y siempre he sido torpe. Cada vez soy más torpe en el escenario. Ya no tengo la misma movilidad de cuando era joven y bueno, ya no tengo el pelo oscuro, pero al menos tengo mi voz. He tratado de cuidar mi voz, ayudo a que tú no fumes ni tomes. Cuando era joven fumé un poco de cannabis y eso fue en 1974. Realmente no puedo fumar porque tengo un problema en mis bronquios. Cuando era joven pensaba que eso estaba bien porque las actrices francesas siempre tenían un cigarro en la mano. Compraba un paquete de cigarrillos franceses y los prendía y por eso hay muchas fotos mías en los años 70 donde tengo un cigarrillo prendido, pero no lo fumaba. Mi amigo Robert Mapplethorpe se burlaba de mí y decía: Patty, eres una fumadora de mentiras. Yo le respondía, yo solo hago parte de una película francesa. Nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux. Un libro que recomiendo desde ya, para que lo lean los que nos están escuchando aquí a fondo. El libro se llama Just Kids. Ese libro es la biografía de ella y su relación muy cercana con el famoso fotógrafo Robert Mapplethorpe. Es un libro que cuando se lee tiene una facultad impresionante y es que toca la vida de muchas personas. ¿A usted le ha cambiado también la vida ese libro? I'm very grateful for this book, which Robert asked me to write right before he died, because as I get older, if I cannot perform so much rock and roll, which is a way to communicate with young people, this book is it is like taking the place of rock and roll for me. 10 years ago, young people would come up to say, "Oh, horses changed my life." Now they come up and say, "The book, Just Kids, that helped me, that changed things for me, that inspired me." So the book has really, it's a blessing because I started as a writer and I will write till I die, really. So it has given me a whole new life. I mean, that book came out when I was 62 years old or something. Wow. And thanks to Robert asking me to write it. But it has given me a whole new way to communicate with young people, which I love. I love young people. I have a daughter that says that book changed her life. See, that's beautiful. And when they say that to me, I say, I hope for the better, because I want it to be a good influence on them. Yeah. Thanks very, very much for this interview. Oh, thank you, and much love to your daughter. Yo estoy muy agradecida por este libro. Robert me pidió que lo escribiera poco antes de que muriera. Yo cada vez estoy más vieja, no puedo subir a un escenario y hacer rock and roll, que es la manera con la que uno se comunica con la gente joven. Hace 10 años los jóvenes me decían, Horses me cambió la vida. Ahora se me acercan y dicen que Just Kids les ha ayudado. Eso cambió muchas cosas en mí, me ha inspirado. Así que el libro ha sido de alguna manera una bendición, porque yo empecé como escritora y escribiré hasta que muera. De alguna manera le ha dado un nuevo carácter a mi vida. Lo que quiero decir es que el libro salió a la venta cuando tenía 62 años o algo parecido. Gracias a que Robert me convenció de escribirlo, siento que es una nueva manera de comunicarme con la gente más joven, lo cual me encanta. Un especial reconocimiento y agradecimiento a Camila Zárate, quien nos prestó su voz para hacer este pequeño performance, que en el fondo es una entrevista, en donde quisimos que la voz de Patti Smith fuera potente y se oyera en su lengua materna,
espero que se entendiera lo que dijo. Gracias a Camila Zárate por habernos prestado su voz. Gracias a ti por la invitación, María Jimena. ¡Que vuelvas! Un honor. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Óscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.